Buenos días, Roberto Carrillo aquí y continuamos con las clases de los evangelios y esta es la clase de Lucas. Lucas, uno de mis favoritos, Lucas es un evangelio muy importante y yo diría muy importante para este mundo en este tiempo, ¿no? Y verás ahorita por qué creo eso, por qué este evangelio yo creo que es clave en los tiempos en que vivimos ahora. Para esta generación específicamente. Entonces, empezamos con Lucas. Todos tienen el título Evangelion Cata, y luego el nombre. Evangelion Cata Lucas. Significa el Evangelio desde el punto de, y aquí lo tenemos Lucas. Lucas, obviamente, es un evangelio distinto, escrito por un gentil, ¿no? Que eso es el único autor gentil en toda la Biblia. Y tiene ciertos aspectos bien distintos de todos los libros en la Biblia. Obviamente, aún sigue siendo uno de los sinópticos, porque hay tanto de Marcos y aún un poquito de Mateo en el Evangelio de Lucas. Pero vamos a empezar a revisar lo que tenemos en el Evangelio de Lucas, ¿no? Obviamente, el autor es Lucas, ¿no? El Jereje Marción, a mediados del siglo II, dijo que Lucas era el autor. Es decir, que unos 100 años después, y cuando yo digo segundo siglo, estamos hablando de 101 a 199, ¿no? El año. Eso es durante el segundo siglo. No estamos hablando de 200 y algo. Es decir, que recién después de los apóstoles, no pasaba mucho tiempo. Nosotros estamos en el año 2021. Hay mucha gente que vivían y todavía viven que eran de los 60s, 80s, 90s del siglo pasado. Yo, por ejemplo, yo recuerdo los 60s, aunque yo era un niño nada más, yo recuerdo los 70s muy bien, los 80s muy bien, 90s. Es decir que cuando vivía Marción, había una conexión fuerte con la iglesia primitiva, en los primeros días. Y él vio claramente que era Lucas, ¿no? El canón muratoriano, que hablamos de ese canón, que viene del tiempo 120 a 200, coloca a Lucas como autor. Es decir, que era bastante común el pensamiento de que Lucas era el autor. Nuestros autores, Carson y Moore, escriben: la identificación universal de un no apóstol como autor de casi una cuarta parte del Nuevo Testamento habla fuertemente de la autenticidad de la tradición. Es decir, que el hecho de que contaron un gentil, ¿no? Un no apóstol como autor de este libro demuestra que la conexión era bastante fuerte, porque el hecho de que él no era apóstol hubiera cancelado la recepción de este evangelio, pero era tan obvio quién era Lucas y cómo lo hizo, y la conexión que tenía el evangelio con los apóstoles como grupo. Es decir, que es más bien una prueba de que el autor es Lucas, ¿no? Lucas era médico y historiador. Eso sale en su lenguaje, en su manera de escribir el griego, como él maneja el griego. Alguien bastante educado, ¿no? Un hombre educado, buen escritor, fuerte vocabulario, el estilo griego. Ya compartí que cuando yo tenía que traducir los libros o párrafos de los libros, me costó bastante trabajo traducir todo lo que escribió Lucas, porque por su vocabulario, su manera de escribir, era obvio que él era bastante educado, ¿no? Y sabemos quién era en Colosenses 4:14, dice que un gentil médico, Lucas, ¿no? Único escritor no judío. Y eso es muy significante, y no es un testigo ocular de Jesús. Es decir, que él nunca conoció personalmente a Jesús, pero un investigador. Básicamente, él obviamente investigó y de ahí salió su evangelio, ¿no? Ahí, la fecha, bueno, sabemos
que es algún tiempo después de Marcos. ¿Por qué? Porque obviamente él sacó mucho de Marcos, ¿no? Y si Marcos fue escrito en los 60, él por lo menos más tarde, algunos lo ponen la fecha más temprano, pero eso significa que Marcos tenía que ser más temprano, y lo dudo. Uno de los académicos expertos, Frank Tenney, describe, debe haber sido escrito antes de Hechos. Probablemente Hechos se compuso antes del cierre del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, ya que el abrupto final del libro da a entender que el autor no tenía más que decir. Y tal vez el libro no estuvo completo, ¿no? Porque iba a poner qué iba a pasar con Pablo o con Pedro, ¿no? Pero nos llegó el libro incompleto. Pero eso significa que probablemente era antes de los medios 60 o 70. Lucas habría sido cristiano durante al menos 10 años o más, y habría viajado a Palestina, donde pudo haber conocido a muchos de los que habían conocido a Jesús en la carne, es decir, en persona, ¿no? Lo más probable es antes de la destrucción del templo en el año 70. No hay nada en el lenguaje del Evangelio de Lucas que indica que el templo ya había sido destruido. Y ciertamente algo tan grande, tan importante, hubiera salido en el Evangelio si hubiera pasado antes de escribirlo, ¿no? El lugar es desconocido, no sabemos dónde lo escribió. Lo más probable es fuera de Palestina, obviamente a una audiencia griega, a una audiencia que vive fuera de Palestina. Quizás Roma, quizás Antioquía, y hay un porqué de Antioquía, ahorita te digo. Escribe a alguien que se llama Teófilo, ¿no? Él dice, excelentísimo Teófilo, así empieza la carta, ¿no? Teófilo significa amante de Dios, el que ama al Señor, el que ama a Dios, ¿no? Y la verdad, hay mucha discusión o mucha controversia si quién era Teófilo, o si era una persona real, porque es posible que lo escribió a lo general para la gente del mundo, para todos los que aman a Dios, a todos los que aman al Señor. Es muy posible. O puede ser que Teófilo fue una persona real y fue un melena de Lucas, alguien que era auspiciador, ¿no? Que daba dinero, y eso era la costumbre en el primer siglo, que tener a alguien como que patronizaba, es decir, que pagaba todo para un artista, un escritor, o orador, o alguien haciendo investigación. Y yo creo que lo más probable es que era una persona real, porque comentario, ahorita hablamos de eso. Y definitivamente escrito para los romanos y para los gentiles. Y eso se nota ahorita, tú ves por qué, ¿no? El Evangelio de Lucas es nada más la primera mitad, porque de una manera Lucas y el libro de Hechos van juntos, ¿no? Es como A y B, ¿no? No es completamente separado. Tienen más o menos el mismo bosquejo, ¿no? Obviamente tienen el mismo autor y aún la misma audiencia. Tiene un patrón, los dos libros, que siguen iguales, ¿no? En Lucas habla de Jesús, ¿no? Y de la misión, la primera misión de Jesús, y de Jerusalén, ¿no? Y enfoque mucho en el ministerio de Jerusalén. En cambio, el libro de Hechos enfoque en Espíritu, y el segundo paso, ¿no? Que primero Jesús, luego el Espíritu Santo, y con el enfoque a llevarlo al mundo, ¿no? Jerusalén o Judea, el enfoque, el mundo y toda la gente del mundo, todos los gentiles, los romanos, todos. Pero sigue más o menos el mismo bosquejo, ¿no? El énfasis es Jesús en el Evangelio, énfasis en el Espíritu Santo y la iglesia en el libro de Hechos. Muy parecidos. Si vemos desde el principio del libro, ¿no?
versículo 1 a 4 de Lucas. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Obviamente una investigación para alguien personalmente, y dice no solamente quién era Teófilo, no, pero dice comentario, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y ahí por eso yo creo que fue una persona real, ¿no? Porque puede ser que es para todos que han sido enseñados o todos que han recibido instrucciones, pero lo más probable es que era una persona o que ha hecho estudios bíblicos o que ahora es discípulo, pero quiere saber más, o tal vez una persona que está predicando y quiere más información y quiere asegurar que la información que tiene es correcta. Pero es para aumentar la fe de alguien, ¿no? Seguramente, de lo que estamos hablando. El propósito para proclamar la salvación de la humanidad para la humanidad, para atraer y ganar el mundo gentil, ¿no? Es el evangelio a los gentiles, definitivamente, y ahorita veremos por qué. Dar una imagen del evangelio de Dios en el mundo. ¿Qué son las buenas noticias? Y quiero que Dios está diciendo, no solamente a los judíos, no solamente a Judea, sino a todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje? Posiblemente para darle a Teófilo suficiente material para decidir si quería ser cristiano en lugar de temeroso de Dios, ¿no? Temerosos de Dios es una categoría, los gentiles que adoraban al Señor nuestro Dios, los llamaron temerosos de Dios. Es un concepto importante. Por ejemplo, Cornelio en el libro de Hechos era un temeroso de Dios, alguien que vivía obedeciendo el Señor, aunque no era judío, no, pero había adoptado la religión o la fe de los judíos. Y puede ser que Teófilo era uno de ellos y que estuvo pensando en si quería ser cristiano o no. Y por eso hizo la investigación Lucas. Eso es una teoría. Es una buena teoría, pero es teoría. Entonces Teófilo pudo conocer la certeza de su fe, ¿no? Así, con todos los datos, con toda la información que había colectado Lucas. Pero qué evangelio, ¿no? Qué increíble para nosotros hoy día que lo hizo. Tiene ciertas características, ¿no? Sin embargo, a pesar de sus similitudes con los otros evangelios sinópticos, la narrativa de Lucas contiene muchas cosas únicas, que solo los tenemos en Lucas, no lo tenemos en Mateo, Marcos, y por supuesto no está en Juan. Da detalles de la infancia de Jesús que no se encuentran en ningún otro evangelio. Sabemos mucho de Jesús, cuando nació, cuando era niño, todo, por Lucas, por el evangelio de Lucas, porque no nos enseñan los otros sinópticos, ni tampoco Juan, ¿no? Sabemos del censo de César Augusto, el viaje a Belén, el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, los reyes magos, los ángeles, la circuncisión de Jesús, las palabras de Simeón y Jesús a los 12 años en el templo, hablando con los doctores de la ley, cuando Jesús estuvo ahí hablando con los expertos en la ley. También es el único evangelio que da cuenta de la ascensión, ¿no? De cuando subió Jesús y cómo pasó eso. Entonces, da detalles bastante importantes, ¿no? Entre las parábolas notables que se encuentran solo en el evangelio de Lucas, están las del buen samaritano y del hijo pródigo, ¿no?
dos parábolas muy importantes en la historia de Jesús y solo los que encontramos en Lucas. Entonces Lucas hizo mucho trabajo para colectar todo en cuanto a Jesús y en su vida. Qué evangelio tan importante, ¿no? Con otros temas importantes. Conecta Malaquías y Jesús, donde Malaquías termina, es decir, 400 años antes, ahí empieza Lucas en capítulo 1, cuando habla de Zacarías y de la llegada de Juan el Bautista, y hace una conexión increíble. Si alguna vez quieres estudiar Malaquías, estudia Lucas 1 y verás las conexiones ahí. Habla mucho Lucas, el Espíritu Santo. El ángel que le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso es una frase que solo tenemos por Lucas, ¿no? Atención a los pobres. Él pone mucha atención a los pobres. Hablaremos de eso más. Jesús como Salvador. Nos ha nacido un Salvador, el Mesías. Tema fuertísima en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Salvación para todos, ¿no? Todos los ejemplos de gentiles, los ejemplos de extranjeros, de mujeres, desde centurión, salvación para los que están fuera de Israel. Y ahorita hablamos más en detalle. La misión que Jesús está preparando los discípulos cuando envía a los 12, cuando envía a los 70 y cuando envía a los 120. Todos están en lo que Lucas escribió. Los 120 están en Hechos, pero los otros están en su Evangelio. El costo de discipulado. No sé si te has dado cuenta de cuando leemos versículos de qué es un discípulo, siempre miramos en Juan 8, Juan 13, Juan 15, ¿no? Los discípulos son los que siguen firmes en la palabra. Los discípulos son los que aman unos a otros. Los discípulos son los que dan mucho fruto. Pero cuando estamos hablando de el costo de ser un discípulo, esos están en Lucas 25, ¿no? De dejar los padres, la familia, Lucas 14, contar el costo y otra vez el costo. Todo eso está en Lucas. Y siempre pone mucha atención a los gentiles, Lucas. Es un tema muy importante, obviamente. Desde el principio, ¿no? Cuando empieza Lucas y habla del linaje de Jesús, fíjate, dice, bueno, una cosa muy interesante, aquí es donde sabemos su edad, porque dice Jesús mismo tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Ahí es donde sabemos eso, porque los otros evangelios no mencionan eso. Eso lo descubrimos aquí en Lucas. Era hijo, según se pensaba, de José, hijo de Elí. Fíjate que Lucas nos da el linaje de Jesús por José, aunque técnicamente él es hijo de Dios, no hijo de José. Pero sin embargo, que viene de la casa de José, la casa de David, pero aquí no lo termina. Él va hasta, ahí leemos en el fin, en el trasfondo, Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Reo, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sela, hijo de Canaín, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, el hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Kenán, hijo de Enos, hijo de Set, de Adán y de Dios. Fíjate, su linaje va hasta Adán. ¿Por qué es importante eso? Porque Adán no era judío. Adán era hombre universal, que representa a todos los hombres, ¿no? Es padre de todos. Abraham, como lo da el énfasis Mateo, su linaje va a Abraham. Este linaje va hasta Adán, el hombre universal, no solamente un judío. No, aquí tenemos la canción de María. Lucas pone atención al arte, a las canciones. Hay varias canciones y
y dichos. Y dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque me ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las entregas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que he exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bien. Fíjate cómo el enfoque es todos, son todos, los pobres, los hambrientos, todos del mundo. Otra vez, el mensaje universal. Y si fuéramos a decir en qué está el enfoque de Lucas, bueno, obviamente presentando al Mesías, pero también enfocado en los gentiles, las mujeres y los pobres. Por eso yo creo que es tan importante hoy día el Evangelio de Lucas, ¿no? Porque estos son los temas importantes ahorita. La salvación universal, no solamente los discípulos de Cristo, no solamente la Iglesia de Cristo Internacional, pero cómo el Evangelio va a llegar a todos. Las mujeres, estamos hablando mucho del rol y papel de mujeres y cómo Dios miraba a la mujer con igualdad, ¿no? Que no tiene el mundo, nunca ha tenido ese. El mundo apenas está llegando a eso y ahora el mundo está retando a la iglesia, ¿no? Y los pobres, por supuesto, eso es algo muy grande. Y son temas importantes, no solamente para Dios, pero aún para su iglesia, aún para esta generación. Entonces, una buena manera para conectar el Evangelio con la gente de este mundo, ¿no? Su enfoque en los gentiles, fíjate, desde el principio habla de la salvación de los gentiles. Usa versículos del Antiguo Testamento para aclarar y afirmar que este evangelio no es solamente para los judíos, es para todo. Ahí lo vemos en 2:31, 3:6. El linaje hasta Adán, ya vimos, salvación de gentiles, lo hablan 4:18, soldado centurión romano, y reclama su fe, le dice, mira tu fe, no he visto una fe tan grande en todo Israel. Él compara la fe de un gentil, de un extranjero, ¿no? El buen samaritano, ¿no? Único en el libro de Lucas. Y el héroe es un samaritano, es alguien que todos los judíos odiaban. En los perdidos, habla mucho de los perdidos. En Lucas 15 es el capítulo famoso, ¿no? De la oveja, de la moneda, del hijo pródigo. Y que es el rechazado de Nazaret. El punto de que viene de Nazaret es importante, porque Nazaret es un barrio de pobres que no tiene ninguna buena fama en Israel. Recuerda que dijeron que algo bueno puede salir de Nazaret, porque era la manera que vieron la gente, Nazaret. Pero sin embargo, en el Antiguo Testamento hay una profecía que dice que el Salvador sería de Nazaret, o lo llamarían alguien de Nazaret. Hay muchos ejemplos de Jesús tratando con mujeres, ayudando a las mujeres, conectando con las mujeres. Tenemos Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, la tía de Jesús, en capítulo 1. Tenemos, por supuesto, María, toda la historia de María, la suegra de Pedro, la sana, la mujer pecaminosa que limpia los pies de Jesús, la mujer sufriendo, que tiene 12 años sufriendo, la niña, y hay una conexión ahí, la mujer sufriendo 12 años y llega una niña de 12 años, ¿no? Y la sana, la salva. María y Marta, la amistad que tenía con Lázaro, María y Marta, pero específicamente con María y Marta. La mujer inválida, buscado la moneda, mujer y el juez, la viuda que pide justicia, ¿no? Viuda da su última moneda en la ofrenda y Jesús la exalta, Jesús habla de ella. Mujeres
patrocinas, ¿no? Mujeres que pagaban el costo de los apóstoles andar con Jesús. Su ministerio fue auspiciado, fue apoyado por un grupo de mujeres. Los ángeles hablan con María. Cuando Jesús resucita, primer testigo es una mujer, que en ese tiempo, en primer siglo, las mujeres no podrían dar testimonio en una corte, porque los judíos consideraban las mujeres como testigos no confiables, ¿no? Que las mujeres eran mentirosas o tan emocionales, no vieron las cosas correctamente. Sin embargo, Dios escoge 3 mujeres para ser los primeros a ser los testigos de la resurrección. No, habla mucho en Lucas de los pobres, ¿no? Cuando Jesús regresa del desierto, Él anuncia las buenas noticias y dice que viene a dar buenas noticias a los pobres, ¿no? En 6:20 dice, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Fíjate, en Mateo dice, dichosos los que son pobres espiritualmente. Aquí no dice nada espiritualmente, dice los pobres. Pobres. En 7:11, el hijo de la viuda que él sana, el gran banquete donde va y llama a los inválidos, los ciegos, todos los más necesitados de la ciudad, de la sociedad, ¿no? Que los que tienen algo, los ricos, los talentosos, los exitosos, ellos no aceptan la invitación, pero los más pobres, los más necesitados, ellos son los que aceptan. Y ellos son los que el Señor quiere en su banquete, ¿no? No puedes servir a Dios y el dinero, la lección que Él da. El hombre rico que lo da el reto de dejar sus riquezas y ir y predicar la palabra del reino de Dios. Mucho que ver con los gentiles, con las mujeres, con los pobres. Tema fuerte, ¿no? El Evangelio de Lucas representa 27% del Nuevo Testamento. Creo que en realidad eso incluye el libro de Hechos. Pero lo que ha escrito Lucas, ¿no? Es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Hay más que viene de Lucas que viene de Pablo. Normalmente yo pregunto, ¿quién escribió más del Nuevo Testamento? Todo el mundo siempre dice Pablo. En realidad fue Lucas, ¿no? Su evangelio es el evangelio para todo el mundo. Tenemos la historia de Navidad, entendemos la misiología, entendemos cristológicamente quién es Jesús, el Mesías como Mesías, y el que viene para los gentiles, para mujeres, para pobres. Entonces, eso ves ahí el sabor, la importancia de Lucas. Y ahora ves por qué yo dije que es tan importante hoy día, ¿no? ¿Por qué es tan importante este evangelio hoy día en nuestro mundo? Con todo lo que está pasando en nuestro mundo, es un evangelio perfecto para nosotros y perfecto para usar. Si vas a predicar un sermón, mejor sacar sermón de Lucas, ¿no? Lucas es el evangelio al mundo moderno en muchas maneras. Ok, aquí paramos y vamos a continuar con la próxima clase estudiando el evangelio de Mateo. Ahí paramos. Buen camino. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.